Dentro de la sección En Verde damos hoy la bienvenida en el plató a Manuel Trujillo, presidente de la Plataforma Ciudadana Desalambrar. Manuel, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Ángela, gracias. Bueno, Manuel, como siempre venimos con muchas cosas que contar, ¿no? Y con un calendario pues cada vez más cargado de actividades, sobre todo porque aunque días como hoy no sean buen ejemplo, parece que va mejorando, ¿no?, la temperatura y la climatología. Sí, hay que aprovechar la primavera porque, bueno, el invierno ya lo hemos aprovechado bastante, la primavera también hay que aprovecharla al máximo porque después ya vendrá el verano y ya se puede hacer poca cosa, así que efectivamente tenemos una programación muy saturada de actividades y, bueno, ahora contaremos unas poquitas de ellas. Actividades todas de senderismo, lúdicas y también actividades de reivindicación y de no olvidar los problemas que tienen estos caminos nuestros. Y además estamos de aniversario, ¿verdad? Si nos trasladamos a la actualidad más inmediata, más cercana, tenemos que hablar de ese 20º aniversario ya, ¿no? El 20º aniversario de la Ley de Vías Pecuarias. Como luego veremos a través de la actividad que realizamos en el pasado mes, pues por desgracia las vías pecuarias, a pesar de que lleva 20 años la Ley de Vías Pecuarias, se aprobó el 23 de marzo de 1995, pues a pesar de que se lleva 20 años ya esta ley que la protegía las vías pecuarias al máximo nivel como bien de dominio público, y que establecía que todas las comunidades autónomas, porque bueno, ya anteriormente ya se había decretado que las vías pecuarias estaban bajo la tutela de las comunidades autónomas, pues establecía que las comunidades autónomas tenían la obligación de tener las vías pecuarias en uso, y en uso tanto para el ganado trashumante como para otros usos complementarios que esta Ley de Vías Pecuarias establecía, pues como venimos diciendo siempre, el senderismo, el ciclismo, etcétera, cualquier otro. Pues esta Ley de Vías Pecuarias decía que en breve plazo las comunidades autónomas deberían poner los medios para que las vías pecuarias estuvieran en perfecto estado de conservación. Sin embargo, estamos 20 años después en una situación muy mala en relación con las vías pecuarias. En concreto, en Andalucía se aprobó en el año 2001, es decir, bueno, un poquito de retraso sobre el año 95, pero bueno, no demasiado, un plan que la verdad es que hay que reconocer que era bastante ambicioso y bastante bueno, un plan de recuperación de vías pecuarias. En Andalucía hay unas 34.000 kilómetros de vías pecuarias. Ya se presupone que se han perdido algunos por carretera, etcétera, pero en cualquier caso en ese plan se presuponía que para 2015, es decir, para la fecha en la que estamos, se deberían haber recuperado 17.398 kilómetros de vías pecuarias en Andalucía, y en concreto en Córdoba en 1948. Sin embargo, pues para nada se ha llegado a esa cifra, sino que estamos muy por debajo de lo que debería haberse recuperado. Pero eso no es lo malo es que hasta 2010 pues se habían recuperado bastantes vías pecuarias, no todas las que se deberían, pero bastantes. Sin embargo, del año 2010 hasta este año prácticamente no se ha recuperado nada. Concretamente, hace poco salieron los datos del año 2014 y el número de kilómetros que se había deslindado es 0 en Córdoba, es decir, una inacción total. Y nos tememos que en este último año pues la cosa va, no puede ir a peor, porque menos de 0 no es nada, pero sigue totalmente en 0. Pero eso no es lo peor, porque es que además se da otra circunstancia, y es que muchas de las vías pecuarias que ya se han deslindado pues siguen cerradas. ¿Y por qué? Porque ha habido recursos, por ejemplo en el caso de Asaja, que recurren todas las vías pecuarias y paralizan estos deslindes. Con lo cual, pues nos encontramos con la situación de que muchas vías pecuarias de estas que están incluidas en los deslindes, pues sin embargo en la práctica tampoco se pueden recorrer, es decir, prácticamente inutilizadas. Pero es que además no sabemos realmente en qué estado están las vías pecuarias. Esto es algo que le venimos pidiendo desde hace mucho tiempo a la consejería, y es que no sabemos a la hora de ir a una vía pecuaria, por ejemplo, ahora en la próxima ruta vamos a ir a una vía pecuaria, bueno, varias, pero en concreto a una, pues no sabemos si esa vía pecuaria, que sí que está deslindada, pues tiene un recurso y tiene paralizado el deslinde, o no lo tiene paralizado, o lo podemos recorrer con tranquilidad, porque hay un descontrol dentro de la propia Administración, de la Junta de Andalucía, que son incapaces de darnos una respuesta
global de decirnos qué vías pecuarias están, bueno, pues tienen activo el del linde y cuáles no. Con lo cual, pues prácticamente una inutilidad. Lo único que recibimos a diario sobre vías pecuarias consiste en ocupaciones. Eso sí, ocupaciones prácticamente llega a una cada semana. Ocupación para meter una tubería de agua, ocupación para meter unos cables aéreos de electricidad, para hacer determinada obra, para hacer carriles agrícolas, muchos de ellos se asfaltan. Eso sí, ocupaciones sí, pero para lo que deberían servir las vías pecuarias, que es para sus usos tradicionales y para los usos complementarios, pues nada de nada. Así que para eso prácticamente es lo que sirven las vías pecuarias para la Junta, como un sitio de ocupar. El resultado, pues son muchas vías pecuarias cerradas y, como veremos ahora en la actividad que vimos en este mes pasado, pues las vías pecuarias que están en la campiña, donde en general no están cerradas porque las fincas de la campiña en general no se alambran, pues sin embargo lo que están es totalmente aradas o casi totalmente aradas, como mucho reducidas a 1 metro. Y aquí entendemos pues que esto es una cuestión que bueno, la Junta pone de excusa a la crisis, de que bueno, pues con la crisis no pueden seguir adelante con el plan, no pueden hacer trabajo de desbroce, no pueden recuperar, pero nosotros creemos que eso es una excusa burda. Primero, porque las vías pecuarias es prácticamente el principal motor de lo que ahora está siendo una fuerza económica muy importante, que es el turismo deportivo, el turismo ambiental, el turismo de interior, que tanto se habla. Y entonces cualquier inversión que haya, y ha habido muchas de Europa que se ha malgastado, se ha invertido mucho dinero que viene de Europa en infraestructuras verdes y se ha malgastado porque, como digo, se han hecho del linde mal hechos y que después pues están sin uso, pues este dinero puede revertir perfectamente en la economía andaluza, con lo cual no es la excusa una crisis. Además, se están abordando ahora, por ejemplo, planes de choque de empleo, donde se está haciendo determinados trabajos agrícolas, determinados trabajos forestales. Perfectamente podía ir la reforestación en zonas de campiña o la desbroce y adecuación en zonas de sierra de vías pecuarias. Sin embargo, pues tampoco se está haciendo nada de esto. Finalmente, las vías pecuarias abandonadas, especialmente desde que la Delegación de Medio Ambiente prácticamente pues dejó de existir, se unió con la de Agricultura, aunque la Consejería a nivel de Andalucía se mantiene separada, pero está unida, con lo cual prácticamente la Delegación de Medio Ambiente en Córdoba ha dejado de existir. Existe la Delegación de Agricultura y muy poquitos técnicos que trabajan en medio ambiente que prácticamente no pueden hacer nada. Esa es la situación que queríamos contar de las vías pecuarias 20 años después de la Ley de Vías Pecuarias. Una pena, pero bueno, creo que esto hay que recordarlo y recuperar del abandono las vías pecuarias. También, bueno, en los últimos días salía a la luz, ¿no?, esa nueva denuncia desde Ecologistas en Acción, plataforma a la que también perteneces. Se recordaba la situación del único pueblo de la provincia que en la práctica no tiene esas vías pecuarias, no las tiene reconocidas y, por tanto, tras esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 2008, queda en una situación en la que no llega la inversión, la ayuda y, por supuesto, pues no se avanza, ¿no?, en ese caso concreto, ¿no? Efectivamente, ahí de nuevo nos topamos con la falta de previsión de la Junta de Andalucía, Aguilar de la Frontera, en este caso, que además coincide que es el pueblo del delegado de Agricultura, en este caso, donde se hace una clasificación, bueno, hay una sentencia en contra, pero ya no se vuelve a rehacer la clasificación teniendo esa sentencia. Y precisamente en las estadísticas de la Junta de Andalucía aparece que hay un 100% de municipios con las vías pecuarias clasificadas. Y en este caso, pues las estadísticas una vez más mienten, porque efectivamente tenemos a Aguilar de la Frontera que sigue sin sus vías pecuarias clasificadas, lo cual significa que legalmente no tiene vías pecuarias, con lo cual cada uno puede hacer con la vía pecuaria que tenga más cerca lo que le dé la gana.
Una reivindicación, en este caso de Aguilar de la Frontera, ya antigua, desde principios de los 90, desde el año 92, y se continúa en esa misma brecha, en esa misma lucha. Hacía referencia, Manuel, a la última ruta a desalambrar. Nos has traído además unas imágenes, ¿no?, que nos pueden permitir ver un poquito cómo se vivió. Podemos ver de forma muy gráfica qué es lo que queda del cordel de Écija, una de las, como ya conté antes de hacer la ruta. Aquí tenemos un pequeño vídeo de cómo fue la ruta, gracias a nuestro colaborador Javier Martínez. Sí. Pues bueno, aquí nos acompañó Rafael Pulido, un hombre, un clásico del ecologismo cordobés, que iba con 2 burras, y nos hizo muy entretenida la ruta. Bueno, pues ahí vemos lo que es un cordel, una vía pecuaria con 37 metros de anchura, que bueno, me decía mi suegro, que vivía por allí cerca hace muchos años, que veía pasar rebaños enormes de ovejas y claro, se mantenía el cordel perfectamente. Pues sin embargo, poco a poco, cada vez más, se han ido comiendo el cordel las fincas que hay alrededor y al final lo han dejado en muchos sitios pues como un carril, en el mejor de los casos, como es aquí, y en otros sitios, pues como es aquí o como veremos un poco más adelante, o aquí estamos viendo, pues no existe ya nada, ni siquiera existe un carril, sino que 37 metros se han quedado, menos de lo que ocupa una baldosa de terreno que no esté arado. Así que bueno, tenemos las vías pecuarias de la sierra, muchas de ellas cerradas por alambradas, otras no están cerradas por alambradas, pero están invadidas de vegetación y tampoco se pueden usar, y tenemos la mayoría de las vías pecuarias de la campiña en este estado, totalmente comidas por la actividad agrícola y también sin uso. Esa es la situación que tenemos ahora mismo en las vías pecuarias. Bueno, sin embargo, pues bueno, a pesar de las dificultades, pues la verdad es que fue un día muy bonito con estas burras que nos acompañaron, bueno, disfrutando de un paisaje distinto al que tenemos acostumbrado, que es el de la sierra. Es un paisaje más monótono, es cierto, pero bueno, que también permite una panorámica, eso los fotógrafos lo agradecían mucho, unas panorámicas muy bonita, muy larga de los cultivos, de todo lo que teníamos. Ahí vemos prácticamente sin 1 metro de cordel. Y después, bueno, pues nos enfrentamos al otro problema que tienen las vías pecuarias, que es la construcción de infraestructuras dentro de la vía pecuaria. Llegamos ya a la gasolinera del viento, creo recordar que se llama, y a partir de ahí, pues ya la vía pecuaria, el cordel, nos coincide con la autovía, con lo cual pues ya tenemos que ir por carriles de servicio y bueno, buscarnos la vida para conseguir llegar a Córdoba. También nos recordaban los compañeros ecologistas, es el otro gran problema de las vías pecuarias, la construcción de embalses, la construcción de nuevos núcleos de población, la construcción de infraestructuras, de carreteras, siempre encima de las vías pecuarias para ahorrarse dinero, y eso pues va mermando y va haciendo que la red de vías pecuarias pues quede bueno, pues desarticulada, porque por ejemplo en este caso, ¿de qué sirve tener una vía pecuaria que al final no puede llegar a Córdoba? Cuando, bueno, tanto para el transporte de ganado como para quien quiera hacer una ruta de senderismo, aquí vemos el paso por el Guadalhorce, pues siempre tendrá que llegar a la ciudad o a su cercanía. Ya estamos viendo aquí ya estamos llegando a Córdoba. Estas imágenes. La verdad es que fue al final una ruta muy bonita. Y nada, pues podemos contar un poquito de lo que tenemos por delante, ¿no? Efectivamente, porque bueno, el mes ya empezaba con mucha actividad, tal como anunciábamos aquí el primer día, en la víspera de ese primer aniversario de la muerte de ese gran amigo de Juan Manuel Díaz, se le realizaba un nuevo homenaje. Ya hablamos en su día de esas actividades previstas para hacer honor a su memoria y mantener muy vivo el recuerdo. Veíamos pues esa placa, como decimos, ese fue el primer día de un mes en el que no han cesado de surgir nuevas actividades, unas organizadas por Adesalambrar, otras también de otras organizaciones en las que Adesalambrar también participa, y bueno, pues tenemos a la vista más marchas, más acciones y bueno, pues seguir, ¿no?, en ese camino de protesta, por ejemplo, en torno al cierre de la Palomera, ¿no?, que todavía pues sí, colea el tema, ¿no? Este domingo estuvimos de nuevo apoyando a los compañeros del Naranjo en su recordatorio de que este camino tiene que seguir abierto, tiene que seguir considerándose público. Nos dimos cita a un buen grupete de gente, unos 100 personas más o menos,
Y nada, pues básicamente una actividad para recordar al ayuntamiento que, bueno, pues que tiene que hacer su deber y mantener el camino público y que no es por un capricho de nadie, sino que es un barrio entero y mucha gente también de fuera del barrio los que estamos apoyando esta postura del ayuntamiento, mientras que bueno, son intereses puramente económicos y puramente especulativos de los maristas los que quieren apropiarse de ese camino. Después, pues ya tenemos este sábado próximo, tenemos la travesía, la cuarta travesía por la Sierra Morena Cordobesa, que organiza el grupo de senderismo Algarín de Villaviciosa de Córdoba, y bueno, que nosotros apoyamos porque también siempre esta travesía tiene un matiz reivindicativo, en este caso es sobre todo el uso público del monte público Cabeza Aguda. Ya hemos hablado otras veces sobre la problemática de los montes públicos, que en su mayoría están prácticamente dedicados a la caza. Pues en este caso Cabeza Aguda es de los pocos montes que por lo menos hasta ahora ha venido dedicándose fundamentalmente al uso recreativo. Sin embargo, pues como ya hemos dicho, por la poca capacidad de hacer bien las cosas que tiene la Junta de Andalucía, pues la verdad es que este uso está siendo muy escaso. Entonces vemos esta iniciativa, esta ruta, como una forma de dar a conocer este monte y de favorecer este uso público. También pasaremos por un camino público, que es el camino del Castillo del Névalo, que también tuvo su historia detrás y en este caso el ayuntamiento en su día, hace mucho tiempo, pues consiguió que se mantuviera como público. Es decir, que es una travesía de 26 kilómetros que fundamentalmente deportiva y de ocio, pero que lleva detrás pues ese esfuerzo en mantener nuestros montes y nuestros caminos aptos para esto, para el senderismo. Quien quiera todavía puede estar a tiempo de apuntarse, puede inscribirse en la dirección clubalgarin.es o bueno, visitando nuestra página pues también tiene enlace para inscribirse. Este sábado, 26 kilómetros, la ruta no es excesivamente dura, así que bueno, cualquiera que esté en un estado de forma más o menos razonable pues puede hacerla perfectamente y seguro que va a disfrutar muchísimo, unas vistas preciosas que hay tanto desde el monte Cabeza Aguda que subiremos como desde el propio Castillo del Névalo, que tiene también unos restos muy interesantes y que además pues también tiene unas vistas muy bonitas. Así que animo a toda la gente a que se apunte a esta ruta que va a disfrutar. Bueno, y en breve volveremos a encontrarnos porque con el inicio del nuevo mes llega también la nueva ruta a desalambrar, en este caso ya la cuarta. Efectivamente, este mes vamos a retrasar un poquito nuestra ruta porque coincidiría con el Domingo de Resurrección. Con la Semana Santa. Y claro, pues sería puente, mucha gente se va y hemos preferido retrasarlo un poquito. En este caso va a ser el día 12 y va a ser una ruta muy bonita que va a ser también, la mayor parte va a estar también en el término de Villaviciosa, aunque un poquito en Córdoba. Vamos a partir del puente de los Arenales y vamos a subir por la vereda del Pretorio, camino, como ya sabemos, camino de origen romano, árabe y precioso, un camino que conserva perfectamente la caja del camino y que hace mucho que no se recorre. Hace tiempo se recorría la travesía de Sierra Morena, pero después se dejó de recorrer y la verdad es que estaba bastante abandonado, ahora ya se puede recorrer bien y es un camino de los más bonitos que hay en Córdoba, yo lo recomiendo y poca gente lo conocerá. Y después volveremos por un camino que tiene cortado una finca, que es el Camino de la Tejera, un camino del término de Villaviciosa, y que bueno, pues pasaremos como podamos y recordando al Ayuntamiento de Villaviciosa que no cumple sus deberes. Esperemos que este ayuntamiento también sea de los que dure poco, porque la verdad es que es de los ayuntamientos más nefastos que hay en el cumplimiento de la apertura de caminos, no hace absolutamente nada, como ya recordaba el año pasado con los problemas que tuvimos. Así que, bueno, pues recordando al Ayuntamiento de Villaviciosa que, bueno, que debe luchar por lo suyo, por sus caminos, más teniendo en cuenta que tiene al lado pues un pueblo y que tiene que basar también su economía en buena medida en eso y que tiene una gente en el pueblo que también está dispuesta a echar una mano en estos aspectos, de dinamizar el senderismo y de apoyar la apertura de caminos. Y sin embargo, pues la postura del Ayuntamiento es nula y no hace absolutamente nada. Bajaremos por este camino, que es el Camino de Tejera, que pasa por un molino también muy antiguo, muy bonito, y después ya llegaremos al término de Córdoba, donde seguiremos por la vereda del Vado del Negro, otra vereda que, como decía antes, pues está ahí sin utilizar, sin poder recorrerse, a pesar de estar deslindada, por la inacción de la Junta y la duda de si está si está suspendido el del DINDE, si no lo está, en fin, lo que ya hemos comentado antes.
y bueno, ya volveremos otra vez al Puente de Arenales. Como digo, recomiendo esta ruta de abril, una ruta muy bonita, de lo más bonito que puede hacerse en la Sierra de Córdoba y además en general muy desconocida. Bueno, pues ya invitamos a nuestros espectadores a que se informen sobre estas actividades, todas las que nos quedan de aquí a que termine el mes de marzo, y también esa con la que damos la bienvenida, aunque unos días más tarde de lo habitual, desde a desalambrar, al nuevo mes de abril. Manuel, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y te esperamos para ver las imágenes de esa nueva actividad de la plataforma. Muy bien, pues muchas gracias, Ángela, aquí estaremos. Muchísimas gracias.